¿Qué tal? Buen mediodía, chicos. ¿Cómo le va? Un tema con varias aristas, con varios puntos para tocar. Estamos justamente con alguien que entiende un poco más, Hugo Mongielo, que es abogado, que se ocupa básicamente de estos temas. A ver, empecemos por una ley que puede ser vetada, que ya anunciaron oficialmente que va a ser vetada. ¿Qué significa esto? Empecemos un poquito por ahí. Dale, sí, exactamente. Según tenemos la información, o ya fue o está siendo vetada por el presidente Milei. Fue aprobada por las 2/3 partes del Congreso, con lo cual, si el Congreso insiste con la misma mayoría o más, hay que ver si están los votos, va a quedar ratificada la ley. Esto es una cuestión que lo definirá la política. Hay que ver si aparentemente también hay un tuit de Macri saliendo a apoyar el veto, y como el PRO votó a favor de la ley, hay que ver si mantienen ese apoyo. Vamos a ver qué pasa con la ley, pero aparentemente sería vetada. Una complicación a un panorama ya complicado como es el de los jubilados, porque hablamos de un porcentaje, de un aumento de una ley que probablemente los beneficiaría, pero ¿hasta qué punto realmente? Bueno, esta ley, digamos, no cambia mucho, la verdad, es más humo que otra cosa, debo decir la verdad. Hay más cuestiones políticas de fondo que lo que podría beneficiar. Exactamente, es decir, en cuanto a la fórmula de movilidad se mantiene, es el IPC mensual. Lo que hace la ley es, por un lado, establecer que una vez por año, en marzo, se va a analizar si el RIPTE, que son las remuneraciones, aumentaron más que el costo de vida, y si aumentaron más, fue mayor, se le va a dar un 50% de ese aumento que hubo por sobre el IPC. Ya pensando en Argentina, que sea una vez al año, ese análisis hace un poco de ruido. Claro, a ver, ojalá esto sea realidad y que las remuneraciones aumentan más que la inflación. Sería lo lógico, lo saludable para la economía. Si es así, porque como no tiene la actual fórmula una cláusula atada a las remuneraciones y la inflación va bajando, quedaría muy desfasada, digamos, el aumento de los jubilados. Pero ese no es el problema. El problema es que los jubilados en los últimos 4 años han perdido más del 50-60% de la capacidad adquisitiva. Entonces, si vos le cambiás la fórmula de movilidad, pero sobre haberes totalmente perimidos, no va a cambiar la situación. Tampoco cambia con lo que prevé la ley, que es un aumento que se va a incorporar al haber de un 8%, que en realidad porcentualmente es un 7%. Cuando uno hace el cálculo es un 7% para todos los jubilados. Retroactivo a abril. Que eso sería, digamos, una compensación con la inflación que hubo allá por cuando asumió Milei, que fue del 20, y como el decreto le reconoció solo un 12, ahora le estarían compensando ese 8 que le falta. Y también se establece en esta ley un haber mínimo, que es el 1,09 de la canasta de los jubilados, que hoy serían unos 317.000 pesos. No hay tanta diferencia con el haber mínimo actual, con el bono. Hay unos 15.000, 13.000 pesos de diferencia, pero sí no quedaría el arbitrio el pago no del bono. Se debería asegurar una jubilación mínima de ese 1,09 de la canasta, que aclaremos, lo dice la ley, no sería para todos los jubilados, sino aquellos que tienen un solo haber. Es decir, si vos tenés jubilación y pensión, o tenés varias pensiones, quedarías afuera de esa garantía del mínimo. Y también la ley trae, y ese es el gran problema, que por ahí no se habla mucho de eso, en el artículo 10, establece que en el plazo de 6 meses el gobierno debe pagar toda la deuda que tiene con las provincias y con los jubilados, prorrogable por otros 6 meses. Y ahí está el problema, porque eso rompe el déficit. Y como dicen el gobierno, el déficit es innegociable. Claro, el veto se da porque no se puede afectar el déficit fiscal. Lo que dicen ellos es que ahí está. El problema no sería este 8%, que yo estimo que deben ser migajas para el mínimo de un jubilado, sino este artículo que nos mencionás vos. Ese artículo que es netamente político. Sobre todo, a ver, pusieron el pago de las sentencias que no se están pagando últimamente, estamos cobrando todo por embargo. Pero en realidad lo que quisieron poner es que paguen la deuda con las provincias, digamos, que es lo que el tironeo que hay entre las provincias y la nación. A ver, no sé qué va a pasar con la ley, si la van a aprobar o no la van a aprobar, pero lo que les quiero decir es que aún aprobándose esta ley, o sea, ratificándose en el Congreso, por más que haya veto y se ratifique y entre en vigencia, no le va a cambiar la situación a los jubilados. Un 8% retroactivo a abril no le va a cambiar. Y el hecho de que en marzo del año que viene verifiquen si hay un poquito más de aumento de las remuneraciones que el costo de vida, que no creo que este año suceda, y le den el 50 de ese porcentual, que son migajas, no le va a cambiar la situación.
porque la jubilación va a seguir siendo de 317.000 pesos en el mejor de los casos, y con eso no, es decir, no alcanza para nada. Acá hay una situación que, como todo, como siempre pasó con los jubilados, lo va a resolver un fallo de la Corte, que va a salir más tarde, más temprano va a salir, si no sale este año saldrá el año que viene, y van a ir todos los jubilados a iniciar juicio, a iniciar reclamo, como ya lo estamos haciendo, con los que ya están, digamos, dándose cuenta. Y el que no lo reclama, bueno, quedará. Además, con los tiempos de la justicia, claro, con el tiempo de la justicia que no muchos jubilados ni siquiera alcanzan a verlo realmente. Lo hablamos siempre. Acá hay una política de Estado para con los jubilados que es, todos los gobiernos se han puesto de acuerdo, radicales, peronistas, el PRO, ahora el mismo Milei, es decir, hacen ajuste con las cajas. Eso es así, todos se han puesto de acuerdo. Y patean para adelante con los juicios y los pagan, sí, los pagan a los 4 o 5 años, los pagan voluntariamente o los pagan por embargo, pero ya, obviamente, una deuda tasa pasiva, diluida. En eso se ponen de acuerdo todos. Y ahora sacan estos proyectos y así, que hacen mucho ruido, pero yo te digo, cuando vos lo trasladás, a ver cuánto me toca, cuánto me aumenta a mí, es insignificante realmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Germán, entonces, como lo iniciaste vos, como lo iniciamos este móvil, los jubilados nuevamente en el medio de lo que parece ser un conflicto más partidario, más político que otra cosa, y sin pocas diferencias en lo que termina siendo el haber que reciben. Sí, increíble que ese porcentaje que, como lo decía Hugo y lo escuchábamos atentamente, parece insignificante, le haya alcanzado en este caso a la Presidencia de la Nación para decir que puede llegar a provocar un desfasaje con respecto a la búsqueda de ese déficit fiscal, ¿no? Sí, seguramente tenemos que pensar en algo un poquito más profundo y no solamente en este 8% que se le estaría dando a los jubilados o en los posibles beneficios que tendrían en un análisis posterior. De acá estamos hablando ya al año que viene. Por eso decimos, los jubilados de nuevo quedan en lo que parece ser una batalla completamente política y bueno, a seguir luchando por una mejor jubilación, por un mejor pasar. Gracias, Lula. De nada, hasta luego. Bueno, recordamos, 66 votos afirmativos tuvo ayer en el Senado y solo 8 en contra. Habrá que ver, después de todo lo que ha pasado en las últimas horas, cuál es el nuevo capítulo después de que el presidente termine por vetarla.